sea, Ecuador en 17 partidos le metieron 5 goles. La verdad que impecable. La No. actuación defensiva. Se me pone la piel de gallina, porque es tremendo. Hincapié, Pacho, Ordóñez, Estupiñán, Galíndez. Creo que hizo Alfaro le permite decir lo que dijo ayer en la conferencia de Sí, prensa. con Ecuador pasaba lo mismo y quedó fuera en primera fase. Pero Bueno, está bien, pero le primera permite, fase. eso le permite Bueno, pero decir al técnico de clasificó. Marruecos. Estaba en el que- grupo con Qatar, con un Clasificó. africano, quedó fuera en primera Al fase. técnico. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de editorial por supuesto, día de análisis también, ¿por qué no? Y día de hablar un poco de la selección paraguaya y la selección ecuatoriana y lo que nos dejó ese partido, porque de cara a futuro va a ser fundamental, de cara a lo que tiene Ecuador ahora en la próxima fecha, que va a ser enfrentar a ni más ni menos que Argentina, la primera de las eliminatorias. Vamos a ver cómo afronta ese partido y a su vez también cómo quedaron los ánimos en Ecuador. Últimamente estuve escuchando mucha gente enojada, muy caliente, pero pidiendo directamente que Becasese lo echen. Y bueno, quiero hablar con respecto a eso, quiero analizar cómo lo ve hoy en día la prensa ecuatoriana también. Y por supuesto después vamos a pasar a la parte de Paraguay. Así que como saben, hermanos paraguayos, si quieren esperar a su parte, se pueden quedar a ver el video porque está bueno también conocer la actualidad de las demás selecciones. Y por parte de los ecuatorianos, si quieren quedarse hasta el final del video, que vamos a hablar de Paraguay también, bienvenido sea. Dicho eso, como siempre les pido, se me suscriben, activan la campanita, no les pido nada más. Si no quieren ir a seguirme al canal de los directos, no vayan, tranquilos, no pasa nada. Simplemente con dejar un like y quedarse a ver el video, a mí me llena eso, así que ya está. Simplemente vamos a arrancar entonces con la parte de Ecuador, vamos a arrancar con los hermanos ecuatorianos que, como les digo, pese a estar a tan solo 3 puntos de hacer las mejores eliminatorias de su historia, incluso arrancando en -3 puntos. O sea, ahora mismo Ecuador, si no tuviera -3 puntos, estaría haciendo las mejores eliminatorias de su historia. Pese a eso, pese a haber sacado un punto en Paraguay después de no haber ganado ni empatado nunca en ese escenario, en la historia de Ecuador. Pese a ganar en Barranquilla después de 59 años, pese a todo eso, y pese a estar nuevamente en un mundial, en su segundo mundial consecutivo sería este, porque ya viene del mundial pasado, obviamente tuvo ediciones anteriores en las que participó, pero en este caso, en estos dos mundiales seguidos que tiene Qatar y por supuesto Canadá, Estados Unidos y México 2026. Pese a todo eso, es como que falta algo, y yo los entiendo a los ecuatorianos en ese sentido, ¿eh? No crean que yo les estoy restando pensamiento a lo que sienten ustedes. No es que le estoy restando peso, mejor dicho, no pensamiento, peso a lo que sienten ustedes. Pero hay que ver también las cosas positivas. No solo hay que centrarse en lo negativo. De todas formas, yo sostengo, el técnico se está equivocando mucho. En otro momento, creo yo, si Ecuador estuviera en la cuerda floja, me refiero a estar afuera del Mundial, yo creo que dejaría de ser el técnico, está más que claro, eso sería una consecuencia muy grande. Pero tendría que tomar la decisión la federación por una cuestión de que se estaría quedando afuera. Pero con Ecuador en el Mundial es difícil echar a un técnico. Es así, es muy complicado. Y por más que uno haga fuerza desde afuera, la federación no lo va a echar a Becasese. Entonces, ¿qué le queda al ecuatoriano? Bueno, le queda apoyar. Hay que apoyar, hay que empujar a esta camada de chicos que, si ustedes no apoyan al técnico, apoyan a los jugadores. Apoyan a los jugadores que estoy seguro que van a dejar todo. Y si el técnico quizás no sabe proponer una idea de juego, quédense tranquilos que en la cancha los muchachos van a responder. Eso quiero mandar esa tranquilidad a los ecuatorianos. Pero bueno, vamos a arrancar. Sí, lamentablemente la selección ecuatoriana de fútbol ya perdió esos 3 puntos por las razones que sean. Ya ponerse a llorar por eso ahorita es una locura, sobre todo que estamos en el Mundial. Deberíamos estar segundos con 29 puntos detrás de Argentina, pero estamos cuartos con 26 puntos detrás de Argentina, Brasil y Uruguay. Pero es como nos ha tocado. Ojalá que Ecuador pueda seguir consiguiendo resultados positivos. Algo que decía Sandro al comienzo y en lo que estoy muy de acuerdo. Yo decía que los puntos hoy no valen tanto por la posición y por clasificar. Exactamente. Pero obviamente que Esto valen lo los digo puntos siempre yo. para los bombos del Mundial. Nosotros queremos, como la mayoría, como todos, porque escucho mucha gente que dice, ay, no importa, igual para jugar en el Mundial tienes que jugar con todos los difíciles. Obvio que tienes que jugar con todos los difíciles. Pero si le preguntas a Brasil... Es la famosa frase de, si querés ser campeón, le tenés que ganar al que se te venga. Le tenés que ganar al que se te ponga adelante. Sí o sí. Ahora, en las eliminatorias, este tipo de partidos en los que uno ya está clasificado, toman importancia cuando vos ves en qué posición quedás después en las eliminatorias. Porque quedar segundo o quedar sexto
Para algunos puede ser lo mismo, pero para otros no. No es lo mismo, ¿por qué? Porque puede ser un sorteo favorable quedar segundo en lugar de quedar sexto. Puede ser un sorteo que te beneficie a vos. Entonces hay que tener en cuenta Sí, eso. si quiere enfrentarse a Francia en la primera ronda o después. Claro. Todos te van a decir que después. Pues. Argentina, oye, ¿quieren jugar en la fase de grupos contra Inglaterra Alemania. y Francia y O Alemania? Alemania. ¿O quieres enfrentarlo después? No, tranquilo, déjamelos después. Pero, es en normal. realidad es No es que mentira, menospreciemos una a mentira. nadie o no es que nos estemos sintiendo inferiores a los demás. Es Sí. que obviamente a todos, Pero, Alfredo. todos queremos poco a poco ir avanzando. Dime, Martín. No, es una mentira que hay que ganarla a todos en un mundial. Tenés que ganarle a los que te tocan. Exacto. Sí, Exacto, pero creo que la frase se dice así. O sea, la frase es, si vos querés ser campeón, le tenés que ganar a cualquiera. Obviamente después podés especular con un sorteo favorable, con que te toque quizás el rival menos fuerte en octavos, en cuartos, con tener un camino más llano hacia la final. Pero está claro que si vos querés ser campeón, le tenés que ganar a todo el mundo. Sí, Es así. a ver, Argentina fue campeón del mundo y no le tuvo que ganar a Alemania. Argentina fue campeón del mundo y no le tuvo que ganar a Brasil. Y en buena hora, ¿no? Y tienes tú Digo, tanta razón, son Martín. los que te tocan. Y en su momento con otras selecciones lo mismo. O sea, el camino es el que, a ver, va trazándote un poco lo que hiciste previamente, hoy por hoy con esta ventaja de las clasificaciones, Sí. que te dan un escalafón en el ranking FIFA. Y después también la suerte y el destino del bolillero. Pero Claro. obviamente, cuanto mejor clasificado estés, Claro. va a ser más fácil el camino. Esto es como el tenis. No tiene el mismo cuadro el número 1 que el número Exacto. 40 del Es ranking. verdad. Muy buena El explicación. 40 si quiere llegar a la final y se va a tener que ganar pelear a los contra mejores. el top 10. Exacto. Ahora, si yo estoy dentro del top 10 y seguramente voy a ir zafando, voy a ir corriendo obstáculos que se me van a presentar en el último tramo. Y bueno, ahí sí, ya cuando llego a cuarto de final, sí le tengo que ganar a cualquiera. Pero en zona de grupos y en lo que serían 16avo, octavo, seguramente me puede tocar alguien más débil. Claro, es que a eso es a lo que me refería, Martín. Creo que todos queremos avanzar. Además que, a ver, todos queremos ganar para estar arriba. Exacto. Ecuador también quiere ganar porque Sí. Ecuador quiere estar más arriba en el ranking mundial, porque Ecuador quiere... No, y estar- además es el querer ganar por una cuestión lógica de ambición, de que tenés enfrente a Argentina, le vas a querer ganar. Es el buen parámetro que tiene Ecuador en esta última doble fecha de eliminatorias. Es un excelente parámetro. Después van a venir amistosos que van a ser más que nada para fortalecerte vos anímicamente y llegar con envión al Mundial, porque dentro de poco vamos a tener doble fecha en la que se van a disputar amistosos, quizás BKC se pruebe jugadores y bueno, todo lo que ya sabemos. Pero... en este caso, al punto al que quiero llegar, es que este partido con Argentina es muy importante. Primero, para poder terminar de recuperar la relación con el hincha, porque hoy en día está rota, la realidad es esa. Yo veo mucho y uso mucho de termómetro los comentarios de los videos, porque por lo general no hay mucho odio y siempre tiran para adelante los ecuatorianos. Pero en este caso, este último tiempo estuve viendo muchos comentarios que están enojados con el entrenador, que están enojados con el técnico y están enojados justificadamente. O sea, tienen justificación para estar enojados. Yo los entiendo a la perfección, porque el técnico se equivocó, pero 1.000.000 de veces ya. Tuvo muchos errores. Desde el armado de la lista hasta los planteos de los partidos. Se equivocó millones de veces. Ahora, ojalá este partido contra Argentina sea el partido en el que Ecuador haga el clic y diga, che, muchachos, tenemos equipo para jugar. Vamos a jugar. Ojalá ponga un equipo titular que sea el equipo titular que veamos el día de mañana en el Mundial. O sea, que no se guarde nada Ecuador contra Argentina y que podamos ver esa selección que todos queremos ver, que es que juegue bien, que someta al rival, que lo presione. Es un lindo partido que tiene contra Argentina. La última vez que enfrentó a Argentina fue un partidazo el que hizo en la Copa América, entonces yo me quiero agarrar de eso. Dicho eso, vamos a pasar ahora a la prensa de CONCACAF analizando a la selección paraguaya. Vamos con este. Sí, para hablar más a profundidad de lo que nos dejó este partido, vamos a saludar a nuestro compañero Juan Andrés Ponce desde Ecuador. Juan Andrés, pues Gustavo Alfaro justo en su momento dirigió a la selección ecuatoriana y te quiero escuchar, quiero que nos compartas tu punto de vista de qué crees que tiene este entrenador que convence a los jugadores, porque lo mencionábamos hace poco con Felipe. Cuando llega Gustavo Alfaro, la selección paraguaya estaba en una situación muy compleja en cuanto a números en la tabla y también en cuanto a sensaciones. Saludos. Hola, ¿qué tal, Neptalí, Felipe? Como siempre, el gusto y el placer de estar acá con ustedes.
Así es, como tú dices, cuando arrancaba la eliminatoria, Paraguay con Daniel Garnero apenas había sacado 5 puntos de 18 posibles y creo que todos teníamos en los números que Paraguay iba a estar rozando quizás una clasificación, un repechaje o quizás quedarse fuera como venía siendo una constante. Llegó Gustavo Alfaro y la verdad es que cambió todo, pero no cambió los jugadores porque los jugadores siguen siendo los mismos. Yo creo que la idea de juego, el trato que tiene Gustavo Alfaro con el jugador que se vuelve muy cercano, de hecho acá en Ecuador muchos lo consideraban como un padre, creo que eso hizo que por lo menos acá en Ecuador los jugadores se sientan muy arropados. Gustavo Alfaro es de los que cuando algo no va bien, él sale y que todo sea contra él, él trata de cuidarlos mucho, cuida mucho el entorno de los jugadores y creo que es un por eso los planteles, los jugadores en general lo quieren mucho Alfaro, de todos lados donde se va. Por más que se puede ir mal con la federación en sí, los jugadores después lo terminan queriendo mucho. Es un entrenador que quizás no sea el más virtuoso en los planteos, el más virtuoso en lo esquemático, en lo de plantear un partido y decir, bueno, vamos a jugar así, vamos a tocar la pelota. Quizás no sea el más vistoso de todos, pero es un entrenador que hace sentir seguro justamente a los jugadores. Hace sentir que dentro de la cancha son los mejores. Desde la motivación hasta lo que puede llegar a ser tenerlo contento al jugador, siempre va a estar por encima el futbolista y por supuesto Alfaro siempre va a poner el pecho para que esos jugadores justamente estén de la mejor manera, en lo mental, en lo físico, en todo. Motivacional nato, porque si vemos las conferencias de prensa de Gustavo Alfaro, creo que nos acaba envolviendo a todos con las cosas que dice y que hace, y hace que el sentimiento no solo de los jugadores, sino de todo un país, se vuelva mucho más grande, porque hace que muchos de los aficionados que quizás estaban alejados de la selección quieran volver a ver a la selección, hace que todo sea unión, que todo sea amor, que todo sea paz, y creo que eso acaba uniendo, y las sensaciones que vienen desde afuera o la fuerza que te envían los aficionados acaba, creo que haciendo que los jugadores quieran dar más por su país. Yo creo que va mucho por ahí el tema de la motivación, lo que Gustavo Alfaro por lo menos fue lo que sucedió acá en Ecuador. Hay muchos jugadores a los que le hizo debutar. De hecho, te digo, acá en Ecuador debutó Moisés Caicedo, que hoy es el capitán del Chelsea, lo hizo debutar en la selección Gustavo Alfaro. Moisés Caicedo, Pino Hincapié, Pachito no llegó, pero lo llevó al Mundial a Pachito, eso no nos olvidemos. A Pacho lo llevó Alfaro al Mundial. Le empezó a dar confianza a Pervis Estupiñán, lo hizo debutar a Gonzalo Plata, lo convirtió en una de las estrellas de la selección ecuatoriana. Siempre llevó a todos los jugadores bajo su ala, pero hizo debutar grandes futbolistas. De hecho, el comienzo de esta camada, de esta generación, llegó de la mano de Alfaro. Es así. Y en un partido contra Argentina y en Argentina. Entonces, creo que eso te marca un poco. Lo mismo con Kevin Rodríguez, delantero ecuatoriano que jugaba en segunda categoría en ese momento en el Imbabura. Hoy en día juega en Bélgica, en Europa, y es el recambio de Egner Valencia. Entonces, creo que él confía mucho en los jugadores. Creo que los arropa bastante y los motiva mucho a dar todo por su país, y creo que eso pasó con Paraguay. Y como te digo, en números, Gustavo Alfaro en los siguientes 11 partidos acabó sacando 20 puntos, cuando Paraguay apenas había sacado 5 de 18 en su momento. Imagínate que a lo mejor esta selección no tiene un Roque Santa Cruz, no tiene un Justo Vilar, era Tata Martino en aquella selección del 2010 de Paraguay. Y hoy Gustavo Alfaro hizo que Almirón, que Enciso, que jugadores que a lo mejor no tienen tanto nombre en la palestra mundial, trabajaran como fieles obreros. Pero con todo y todo no le pudieron ganar a Ecuador. Tenías que meter eso. A ver, y bueno, pero yo sigo sosteniendo esto, que se lo digo de hecho a los ecuatorianos, a los paraguayos. El partido que tuvieron el otro día Paraguay y Ecuador fue un partido raro, un partido diferente a lo que quizás uno esperaba cuando veía el fixture. Porque uno esperaba un partido en el que se iba a jugar todo, en el que se iban a matar, básicamente. Y no se terminó dando ese partido. No jugó Moisés Caicedo, no jugó Julio Enciso. La selección ecuatoriana casi que Plata no jugó tampoco. Salvo la defensa, el resto fue un mix. O sea, la selección paraguaya también se la notaba muy tranquila, como que con el empate estaba bien. A veces tienen que tener en cuenta que los partidos eliminatorias son diferentes cuando estás clasificado al Mundial. Son diferentes cuando las dos selecciones con un empate se conforman. Son raros de ver ese tipo de partidos. Entonces, por eso yo no utilizaría como parámetro lo que fue el esquema del otro día, lo que fue el planteo del otro día, ni de Ecuador ni de Paraguay. Porque estamos hablando de que un empate la dejaba a Paraguay en el Mundial y un empate a Ecuador
si bien es cierto que todo el mundo quiere ganar, no era negativo para Ecuador teniendo en cuenta que nunca pudo sumar puntos en Paraguay. Entonces, yo no digo que se jugaron el partido sin querer ganarse, porque claramente uno siempre quiere ganar. Pero a medida que fueron pasando los minutos y vieron que el empate encajaba bien, bueno, ya está, queda ahí. Consultar, ¿no? Punto histórico, ¿no? Entonces Para es Ecuador, difícil de analizarlo. Primera vez que suma en Paraguay, si no tengo mal entendido. Sí, si hablamos de números, sí es un punto histórico para Ecuador porque no había sumado. Ahí si nos vamos al juego, es el cuarto partido consecutivo que Ecuador queda 0-0. No es uno, no es dos. Nadie en la historia de las eliminatorias a nivel mundial, no solo en Sudamérica, había empatado 4 0-0 seguidos en ninguna eliminatoria del mundo. Y eso te marca los problemas que está teniendo Ecuador en ataque, pero lo bien que resuelve los partidos de visitantes. Eso es recontra. Creo que empatar a esta selección es importante. Quizás sí, histórico, porque no lo había sacado, pero el rendimiento de juego o quizás el partido ayer en sí, a mí me pareció un poco obvio, o opinión personal, es que ninguno de los dos quería ganar. Creo que los dos se conformaban con empatar. Claro. Lo noté como un pacto entre los dos. ¿Sabes qué? Empatemos. A Ecuador a mí me sirve quedar ahí arriba. Con el punto yo voy al Mundial, dijo Paraguay. ¿Para qué hacernos daño? Porque para mí ninguno de los dos lo quiso ganar. Ninguno de los dos fue tan protagonista. Ecuador tenía la pelota, pero muchas veces se repite tener la pelota en la zona defensiva, pasarla de un lado al otro, pero no hubo ideas en ataque y es algo que realmente preocupa acá en Ecuador. Como digo, sí, Ecuador está clasificado, Ecuador ha hecho una muy buena eliminatoria en cuanto a números, pero en cuanto al juego todavía queda debiendo, sobre todo de medio campo hacia adelante. Sí, es que de hecho es lo que les digo siempre. La selección ecuatoriana en zona defensiva no hay nada que reprocharse. El arquero es un animal, la defensa es buenísima. Falta el creador, el número 10 de esta selección ecuatoriana, el Aguinaga de esta selección ecuatoriana que hoy en día no lo tiene. Y a su vez también falta un 9 que le pueda hacer fuerza a Ener Valencia. Un 9 que diga, bueno, Ener Valencia hoy quizás no está de lo físico, voy a jugar yo y voy a meter 2 goles. Le falta un 9 picante, un 9 pesado. Un 9 goleador le falta justamente. Esas dos cosas para mí le faltan a la selección ecuatoriana y yo creo que teniendo eso, a partir de ahí se puede empezar a planificar el decir, bueno, vamos a jugar de esta manera, vamos a tocar la pelota, vamos a someter al rival teniendo la pelota en los metros finales. Bueno, a partir de ahí se puede empezar a construir, pero hoy en día le falta esa alternativa a la selección ecuatoriana. Y obviamente todo, como siempre les digo, es responsabilidad del entrenador. Porque el entrenador es el que convoca a los jugadores, el entrenador es el que plantea los partidos, es el que elige a qué se juega, el que decide a qué se juega, por más que después lo converse o no con el plantel. El que decide es el técnico es el que tiene la última palabra. Y volviendo al técnico, después la responsabilidad pasa a la federación. Hoy en día creo que los jugadores en general están pasando por buenos rendimientos individuales que no se pueden traducir en lo colectivo. Y el que traduce en lo colectivo es el técnico. Por eso les digo que hoy el responsable es el técnico. Ahora, ¿sirve de algo pegarle cada vez que juega Ecuador? Yo creo que no, porque ya sabemos que el responsable es él y ya sabemos que es justamente el que tiene que hacer que Ecuador juegue. Pero cada vez que juega es increíble, hay una crítica, cada vez que juega pasa algo. Incluso cuando Ecuador ganó en Barranquilla había críticas igual. Es un constante, ¿viste? Meter palos en la rueda. Y eso a mí no me gusta, la verdad. Entonces, hay que tener en cuenta obviamente la parte negativa, o sea, la parte que hay que corregir, pero a su vez también hay que ver la parte positiva porque eso puede hacer y alimentar a que la selección siga creciendo. Entonces veremos cómo le va el día martes contra la selección argentina, veremos ese partido entre Ecuador y Argentina. Y ahora vamos a pasar a hablar un poquitito más de la selección paraguaya. Vamos. Creo que lo que hizo Alfaro le permite decir lo que dijo ayer en la conferencia de prensa. Con Ecuador pasaba lo mismo y quedó fuera en primera fase. Pero está bien, pero le permite, eso le permite decir al técnico de Marruecos. Estaba en el grupo con Qatar, con un africano, quedó fuera en primera fase. Al técnico de Marruecos. Te está diciendo, te está vendiendo ilusión. No te y bueno, está vendiendo humo, lo que estamos diciendo. Pero ¿sabés lo que es? Me parece que ilusión y humo son cosas diferentes. Hay una cosa, Paraguay. Perdón, contexto, acá Alfaro dijo el otro día en la conferencia de prensa que no existe un libro que le prohíba a la selección paraguaya o que le prohíba a los paraguayos creer que se puede ser campeón del mundial. Y yo estoy de acuerdo con Alfaro. Eso no es vender humo. Eso es decir, loco, podemos. ¿Por qué no soñar? ¿Por qué no imaginarse que se puede? ¿Por qué? ¿Quién te quita las ganas de poder soñar que se puede conquistar el mundial? ¿Por qué no imaginarse eso?
tiene muchas similitudes Nadie con está el diciendo, Uruguay. vamos a salir El Uruguay campeones. cuando decimos, sí, somos, vamos, podemos ganar, todo ese tipo de cosas, no. El técnico de Marruecos también puede decir, tenemos la ilusión o podemos, pero hay cosas Uruguay que tiene una historia que lo avala comparado con estos Claro, otros. pero eso ni habla. No, la historia de Uruguay sí, historia de no sea Uruguay malo, lo pero no nos Julio. respetamos ni nosotros mismos, pero Julio, nuestra acá todos historia. pensábamos que quedábamos eliminados en el primer partido del 2010 y terminamos cuarto. ¿Y qué te tenían que vender? Ilusión, porque no teníamos otra cosa. Claro. Pero ¿pudiste pasar o no? Podías. Te vende ilusión. Uruguay tiene una historia atrás. Te vende por ilusión. favor. ¿Qué historia tiene Paraguay? Yo lo que quiero decir, bueno, no le sirve nada, porque en No. definitiva, primero, se tiró en contra de Paraguay, que Paraguay iba a ser derrotado y vapuleado aquí en Montevideo. No le queda con quién pelear. Conclusión, empató, no puede andar en el continente, no. No, él tiene viaja. que ir a África, Ahí va. tiene que ir a Tailandia, Indonesia, ese tipo de países para No sé si los vacacionar paraguayos Que no le se entiendan el acuerdan, de idioma. forma correcta. ¿Se acuerdan del periodista que está sentado al lado de Julio Ríos? Que Julio Ríos es el que conduce el programa. Bueno, a su lado derecho está el periodista que le restó mucho precio a la selección paraguaya. Dijo que era una selección chiquita, que no podía soñar cosas grandes, que se iba a quedar afuera del Mundial, que no le iba a ganar a Uruguay ni en pedo, que no sé qué. Bueno, le sacó un montón de méritos a la selección paraguaya y hoy en día Paraguay está en el Mundial, habiendo arrancado con 5 puntos sobre 18 posibles. O sea, imagínense lo que hizo la selección paraguaya y cómo tapó bocas. Pero acá en Sudamérica prácticamente no puede ir a ningún país. No, pero prácticamente en a ningún Venezuela país. estoy bien. A Brasil sí. En Ecuador estoy bien. En África, Venezuela. Vamos a decir las cosas como Para de son. contar. En Para de Venezuela, contar, si no porque está bien, te En echan. Brasil estoy bien porque hablamos otro Sí, sí, idioma. correcto. Brasil, Venezuela y pare de contar. Pare de contar Ay, porque- pero después- Julio, ¿te pensás que yo quiero ir a Paraguay de vacaciones, a Ecuador? Muy lindo Paraguay. Mire que A Paraguay Colombia está me muy gusta. bonito. Paraguay La no- Asunción de Paraguay Paraguay parece- Siempre digo lo mismo, pero los paraguayos son muy hospitalarios, loco. Son unos genios. Muy amorosos, ¿viste? Lo bien que nos trataron a los hinchas de Racing cuando fuimos a la final de Asunción el año pasado. No, me saco el sombrero, la verdad. Sé que no, pero prefiero ir a Colombia, me gusta más Colombia. Y bueno, en África no te por ahí metas. que porque ya le pegaste a los en África, colombianos. en África sí que no te metas. Mira, yo lo que te quiero decir es que si hubiésemos continuado con el sistema anterior de 4 selecciones y media, Uruguay no solamente no estaba clasificado, sino que tenía que ir a jugar un partido final de Campeonato del Mundo a Santiago con Chile. ¿Por qué? Argentina ganó de galope la eliminatoria, y eso que Uruguay le ganó de visitante a Argentina. Sí, cierto. Y ganó de galope, pero ganó por paliza la eliminatoria, con 38 puntos, 10 más que el segundo, que es Brasil, en este momento. Le sacó 10 puntos a Brasil. 10 puntos, faltando una fecha. Es el equipo más goleador por destrozo, por afano en la eliminatoria, 31 goles. Es el equipo menos goleado de toda la eliminatoria. Tomó 9 goles solamente en 17 partidos. No, es el segundo equipo menos Claro, goleado. el primero me Increíblemente, parecía, como decíamos Ecuador. ayer, Ecuador tiene 5 goles en contra. O sea, Ecuador en 17 partidos le metieron 5 goles. La verdad que impecable. La No, no, no. actuación defensiva. Se me pone la piel de gallina, porque es tremendo. Hincapié, Pacho, Ordóñez, Estupiñán, Galíndez, cuando le tocó entrar a Félix Torres, más allá de que hoy en día está pasando por un mal momento desde lo futbolístico, cuando le tocó entrar rindió. Es increíble, la verdad, lo de la defensa de la selección ecuatoriana. Hoy en día el sostén de Ecuador es la defensa. Y tiene que ser eso siempre. A partir de ahí tiene que construir hacia adelante. Por eso es que me pongo tan nervioso cuando Ecuador quizás no juega bien. Porque digo, loco, hay que aprovechar este buen momento defensivo que tiene Ecuador. Le cuesta a todo el mundo meterle un gol a Ecuador. A Brasil le costó a Paraguay. Paraguay, incluso lo que les dije, de local le ganó a Argentina, a Brasil, le ganó a Venezuela, le ganó a Perú. La única selección que pudo sacar puntos de ahí fue Ecuador y Colombia. Después, el resto de selecciones, Chile también perdió. Uruguay sacó un empate, es verdad, Uruguay sacó un empate. Pero el resto perdió, todas las selecciones perdieron ahí. Entonces, no hay que restarle mérito a lo que hizo Ecuador y a lo que está haciendo. Pero por otro lado, necesito que empiece a jugar mejor, lo necesito. El día que Ecuador empiece a jugar mejor, va a ser sin dudas de las selecciones imbatibles de Sudamérica y de las mejores del mundo. Porque tiene con qué. Tiene un plantel con jerarquía europea, con jerarquía de fútbol europeo. No digo europeo por la nacionalidad, digo fútbol europeo, que juegan los mejores en el fútbol europeo. Bueno,
tiene jugadores ahí, tiene un buen plantel, tiene todo para triunfar. Por eso me pongo loco cuando de repente no le salen las jugadas, no toca, no juega. Me pone muy nervioso. De la selección ecuatoriana es realmente extraordinaria. Sí. 5 goles a esta selección de Ecuador en 17 partidos. Lo que pasa es que Ecuador es de los equipos menos goleadores de toda la eliminatoria, superando a Perú, superando a Chile y estando en igualdad de condiciones con la selección de Paraguay. Claro, Paraguay también es otra de las que menos goles mete, pero bueno, es efectiva Paraguay. Yo siempre explico esto con el término que creo que una vez utilizó el Cholo Simeone. Vos en el equipo en sí, el 11 inicial, el plantel en general podemos decir, es una sábana. Si vos la sábana la tirás más para los pies, probablemente te quede descubierta la cabeza. Si vos la sábana la tirás más para la cabeza, te van a quedar descubiertos los pies. Entonces, el equipo es una sábana. Si vos te tirás más para lo defensivo, claramente vas a recibir menos goles, pero no vas a tener tanta efectividad, o mejor dicho, no vas a tener tanta creación en la parte ofensiva. Ahora, si vos te volcás al ataque, probablemente generes 80 situaciones de gol por partido, pero va a ser más propenso a que te metan goles. Es una explicación que siempre me sirve para hacerlo entender a la gente que quizás no entiende cómo funciona el equipo. ¿Existe una sábana que te tape en igualdad de condiciones? Y sí, existe, obviamente, pero son pocos los equipos que encuentran ese equilibrio. Es muy complicado encontrar ese momento. Fíjate vos los números de Paraguay. Paraguay tiene 25 puntos. Bueno, esto lo vamos a dejar por una segunda parte porque el video se hizo larguísimo, 26 minutos, vamos ya. Si quieren una segunda parte hablando nuevamente de la selección paraguaya, de la selección ecuatoriana, que últimamente sé que le están gustando estos videos, así que me lo pueden dejar en los comentarios que con gusto lo podemos hacer. Y mañana ya arrancamos con la previa, porque como saben el día martes vamos a estar en directo, por supuesto, viendo todos los partidos de las eliminatorias. Así que te invito a que te suscribas, te invito a que actives la campanita. Gracias, sudamericano de corazón, te quiero mucho, te mando un abrazo grande y ahora sí, feliz domingo. Chau, chau.